So we're still waiting on the other panelists to reconnect. And so what we're going to do, because we can't get the interpretation feature to work properly, we're going to do consecutive interpretation. I really apologize for the wait for everyone here. But entonces, Carmen, ¿puedes hablar pues otra vez pues como la presentación que hiciste al principio? Okay, I just wanted to thank you for this invitation. I think it's very important just to try to work together in order to just get the social justice that we need in all over the world. I just want to also thank the panelists, thanks all of you. And well, okay, we always have technical problems, but it's what we have. So I ask you to embrace what we have. Thank you very much. Okay, so because the panelist has not confirmed, let's just ask some more questions from Carmen and hear her perspective, particularly as a candidate for Colombians living abroad and as an indigenous candidate. Entonces, pues queremos escuchar tu perspectiva como candidata pues para los colombianos en el exterior y como candidata pues de herencia o de la comunidad indígena y la comunidad Wayuu, cómo ha sido pues la campaña desde esa perspectiva. Just to be clear, should I talk in English or can I just talk in Spanish? You can just talk in Spanish, but talk slow and take breaks. Entonces habla lento y toma como un break. Perfecto. Para que podamos seguir. Perfecto, ok. Bueno, nosotros, bueno, yo en particular soy una mujer indígena del pueblo Wayuu de Colombia. Me he dedicado toda mi vida a defender el territorio, a defender el agua, a defender el buen vivir y a defender a la madre tierra. So, who is going to be interpreting? The interpreter could say, my name is Karmen Ramírez Boscán, and I am from the Wayuu people, and I have spent my entire life dedicating myself to defending Mother Earth, water, and good and practical living. Desde más o menos el año 2009, desde el año 2007, cuando publiqué mi libro relacionado con la violencia paramilitar en el territorio, fui amenazada en varias oportunidades, amenazada de muerte. And since 2007, when I published my book regarding the violence in my territory and the violence against the people, that's when I started receiving threats, death threats. Después de esto, tuve la posibilidad, después por supuesto de un intenso trabajo de denuncia a nivel local, tuve la oportunidad de recibir un asilo temporal en la International Labour Organization, en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. And because of the intensity of this process of filing the report and getting the report done, that at the local level, I was given the opportunity of having temporary asylum from the International Labor Organization in Geneva, Switzerland. Luego también, bueno, antes de ese asilo temporal, había podido hacer un programa de becas especiales para pueblos indígenas en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. And before that, I was given the opportunity to be able to supply sponsorships, special sponsorships for Indigenous peoples from the UNHCR, the High Commission of Refugees at the UN. El Alto Comisionado para Derechos Humanos.
The High era. Commissioner for Human Rights. Luego sucedió en Suiza que estando allí aproveché la oportunidad para denunciar lo que estaba pasando con las multinacionales en mi territorio. So when I was in Switzerland, I took the opportunity of reporting what was happening with multinational companies in my area. En el territorio del pueblo Wayuu se encuentra el Cerrejón. Es la mina de carbón a cielo abierto más grande de las Américas. And within Wayuu territory, within our lands, the Cerrejón mine is located, and it's the largest open pit coal mine in the Americas. Eso significa que al ser la más grande a cielo abierto también es la más contaminante, la que más muerte trae alrededor y la que más contamina, por supuesto. And of course, that means since it's the largest open pit mine, that means that is the one that contaminates the environment the most, the one that pollutes, and the one that causes the most death. Una de estas minas, una de las razones por las que inicié el trabajo de denuncia en Suiza es porque Glencore, una empresa que tiene sede en Suiza, es dueña del Cerrejón. And one of the reasons that I started this report in Switzerland was because Glencore, one of the owners of the mine, has their headquarters in Switzerland. Esto me llevó a, por supuesto, iniciar procesos locales de denuncia. And so, of course, this led me to start the process of reporting this, filing reports locally. Y también, por supuesto, a tratar de vincular en este proceso a paisanos, compañeros y compañeras colombianos para que se dieran cuenta de la realidad de lo que sucedía en mi territorio. To denounce this action and also to try to bring in and link in people, other fellow countrymen, women and men who are from Colombia who didn't realize what was happening in our land. En 2018 en Colombia pasó algo sin precedentes y fue que por primera vez colombianos y colombianas, no solamente en el país, sino alrededor del mundo, tuvimos la esperanza de que el cambio de una política de la muerte a una política del buen vivir era posible. In 2018, we had the first inklings, the first opportunity for in our lives of the hope that the politics of death could be converted into the politics of sustainability and of care for Mother Earth. Después de este proceso en el que me involucré con el movimiento político Colombia Humana, el nodo organizativo de este movimiento en Suiza me propuso para ser candidata al Congreso representando colombianos y colombianas que vivimos en el exterior. And so after that, I was given the opportunity to represent Colombia Humana in Switzerland, and I was given the opportunity to run for a seat in the Congress to represent Colombians, men and women all over the world. No ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso lleno de hostilidad, incluso podría decir de violencia, en el que me he dado cuenta que hacer política para una mujer es muy difícil, y más aún cuando se es mujer indígena y se tienen tantos imaginarios que la gente no espera de una mujer indígena. And once I started this campaign, I started understanding that it is not easy to do this. And I started confronting the hostility and the violence against me, because the truth is it's not easy for a woman to
run a campaign like this, and it's not easy for an Indigenous woman to run a campaign like this. And people are unaware of what I could bring to the table and the ideas that I could bring. Yo soy una mujer indígena que no ha tenido el privilegio de ir a una universidad. Soy una mujer indígena que lo único que sabe es luchar por sus derechos. La universidad a la que yo he ido ha sido el trabajo de base, el trabajo con la gente, el trabajo incluso con la tierra. So I'm an Indigenous woman who never had the chance or the privilege to go to a university. I've gone to the university that I've gone to is a university of grassroots work, of working with people, of working with the land, of fighting for my rights. Después de haber trabajado toda mi vida por defender los derechos de la tierra y por defender los derechos de la humanidad, pienso que estoy preparada para asumir esta responsabilidad, que después de 2 consultas internas del partido me ha puesto como la candidata en cabeza de lista del Pacto Histórico. And so after having defended rights, the rights to the land, the rights to human rights, I am now kind of heading the list of the candidates put forth by Pacto Histórico. Una de las razones que me llevó a mí a tomar esta decisión fue el hecho de que el Pacto Histórico es una apuesta diversa, inclusiva, y que le apuesta a la transformación de las políticas en Colombia para mejorar la condición y garantizar la justicia social en el país. And one of the reasons that I wanted to represent Pacto Histórico was because Pacto Histórico, or the Historic Accord, is a diverse group. It's an inclusive group. It's the policies of the group are going to be the political transformation of Colombia. El Pacto Histórico es una apuesta en la que podemos participar personas justamente como yo. No somos políticos tradicionales o políticas que han estado heredando esa posibilidad de gobernar al país de familias poderosas. Yo vengo de las bases de un movimiento social y quiero, por supuesto, trabajar y poner al servicio del país mi conocimiento como líder social. What I want to do is perdón, Edith. And what I wanted to do is that Pacto Histórico it has given me the possibility to have people like me who has been working with the grassroots, with the land, and give me the opportunity to represent my people. Sí. Este pacto histórico se dice que es una coalición de partidos, pero es mucho más que eso, porque no está pensado para única y exclusivamente las elecciones que se van a llevar a cabo ahora. Es un pacto que pretende defender a las mujeres, es un pacto que defiende al campesinado, es un pacto en el que participan las juventudes que han perdido la esperanza y las mujeres rebeldes como yo. And it's been said that the Pacto Histórico is a coalition of parties, but it is not like this, because a Pacto Histórico has given a space to people like me, people like women, and the people who work the fields, and people who have lost faith, youth who has lost faith,
this Pacto Histórico is going to defend all these areas, you know, like women, the people who work the fields, and more than anything is going to revitalize youth and give them hope and give them a space to work. Entonces, pues el pacto es una alternativa que da inicio a una transformación política. Y es una transformación desde la sociedad y para la sociedad, para el pueblo y desde el pueblo. So this Pacto Histórico is an initiative that gives transformation to the whole system. The society is for the people, through the people, and it comes to revitalize the whole society. La silla que yo quiero ocupar en el Congreso es la circunscripción internacional para representar a la migración colombiana. And the seat that I will be getting would be the one that will be representing all the Colombian people who are throughout the world. Y nuestra propuesta en ese sentido es un pacto por la paz y la migración y el buen vivir de la migración colombiana. So our proposal is to have a pact for peace and for the Colombian migration throughout the world. Thank you. Muchas gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias. Es muy importante pues la lucha pues de los pueblos indígenas y del pueblo Wayuu. Entonces, y pues de los colombianos en el exterior también. So it's very important, the indigenous struggles and the struggles of the Wayuu people and the Colombians in the exterior as well. So our next speaker we'd like to hear from is Yeisson Cajamarca. So Yeisson is currently a candidate for the Colombian House of Representatives to represent Cundinamarca, the region surrounding Bogotá. So entonces Yeisson, podemos escuchar un poquito más de tu experiencia pues ahí en la campaña, ahí en Cundinamarca y cómo te ha ido y de tu experiencia pues como organizador sindical también. So we'd like to hear a bit more about how the campaign's going there in Cundinamarca and about Yeisson's experience as a union leader as well. Muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Yeisson Cajamarca, defensor laborales, fui sindicalista durante muchos años en el Sindicato Nacional del Agrosistema Alimentario. Good evening to everyone, and I am a union leader. I have been a union leader for many years. Un saludo especial para Karmen, quien hemos seguido muy de cerca el trabajo que está haciendo internacionalmente. Una curul muy importante que debemos recuperar en este momento en el país, ya que ha estado copada particularmente por la política tradicional del país, negándole así la posibilidad a los exiliados de esta guerra cruel que hemos vivido durante tantos años, de tener una voz en el Congreso de la República. Un saludo para los compañeros y compañeras sindicalistas, trabajadores sociales que acompañan este espacio. A warm salute to Karmen, who has been who is doing. We're being following your work very closely, and we want her to have
regain that seat that has been taken by politicians who have just inherited that seat, and we want to recover it. And a warm salutation to all the syndicate, the union leaders throughout, and to social workers and people who have been involved in the campaign. En Colombia estamos dando una batalla, una lucha muy fuerte contra sectores tradicionales que han parcelado este territorio de una forma cruel, inhumana, antidemocrática. Estamos en una lucha por recuperar la democracia en este país. En ese orden de ideas nos tenemos que multiplicar todos los días los candidatos y candidatas del Pacto Histórico para ocupar la mayoría de territorios. En este momento vengo de un municipio agrario muy pequeño al norte de nuestro departamento, que se llama Gachancipá. La compañera María José Pizarro, quien está invitada a este espacio, hoy está en el cierre de campaña departamental, nacional, en la ciudad de Bogotá. We have been fighting a tremendous fight in Colombia. It has been a brutal fight against violence, and it has been a brutal fight trying to recover all the department territories. And right now we have been in a sector which has been divided up in a very cruel and inhumane way, and we are trying to, and in a very anti-democratic way, and we are trying to change that so that we can have a more democratic representation in Colombia. Decía que quiero excusar públicamente pues a María José Pizarro por no participar de este espacio, pero ella está en el cierre de campaña en este momento en el centro de la ciudad, en la capital de la República. And I also wanted to say I'm very sorry that María José Pizarro was not able to participate, but she's in the middle of a very important campaign right now in the center of the country, so she wasn't able to be here. Yo estoy aspirando a una curul en el Congreso de la República en la lista del Pacto Histórico en el departamento de Cundinamarca. El departamento de Cundinamarca está en el centro del país. La capital es Bogotá. Bogotá tiene una circunscripción especial, pero Cundinamarca está en todo el centro del país, para ubicarnos un poco estratégicamente o políticamente de dónde estamos ubicados. And so I'm trying to run, my campaign is for a seat in Cundinamarca, and I'm going to be part of the Pacto Histórico in Cundinamarca, and which is located in a strategic area because it's the area which includes Bogotá, so it's located strategically in the country. La política en Colombia desde hace muchas décadas se ha venido manejando por algunas familias que han repartido el territorio nacional a su antojo. El caso de Cundinamarca es uno de ellos. Lo vemos en la costa, lo vemos en los distintos departamentos de Colombia, pero Cundinamarca de igual forma ha sido territorializada por políticos tradicionales y por élites económicas. And so the situation in our area in Cundinamarca is that there are certain elite families who have basically been able to parcel out the territories to themselves. And we have seen it on the coast. We've seen it all over the department, where there are certain families that have possession of the whole area, and it's been sectored off. Estos sectores políticos, económicos, han dividido Cundinamarca como si fuera una finca y han puesto de la misma forma sus intereses por encima de las necesidades de la población del pueblo de Cundinamarca. And so these sectors have been, they've been sectored off, and politically, economically, almost as if they were different sections of a farm. And it's been against all of the economic and political interests of Cundinamarca. Acabando así las posibilidades que teníamos como sociedad de poder tener un desarrollo humano sostenible. Han acabado las posibilidades de que los estudiantes tengan acceso a una universidad pública, gratuita y de calidad, de que los trabajadores tengan posibilidades de trabajar con un contrato digno. A los campesinos se les ha acabado la posibilidad, les han negado la posibilidad de desarrollar su trabajo y su desarrollo agropecuario, teniendo por encima las prioridades de los capitales extranjeros que se vieron beneficiados con el Tratado de Libre Comercio. So
what's happened is that because of the traditional politics that we've seen, we've not been able to have a sustainable human economy, a sustainable human society, not for students who really deserve to have a free and apt and a free and correct education, which is planned for them, not for the workers who also have the right to have wages that are fair and to have the work that is of dignity, and not for landowners, not for people who work the land, farmers who work in the agricultural and with animals, not for any of those people. We haven't been able to achieve what should be achieved for any of them. Asimismo han puesto nuestras tierras, nuestro territorio en función de distintos negocios, como el negocio de las inmobiliarias, pasando por encima de nuestros ecosistemas, pasando por encima de nuestras prioridades como zona productora de alimentos, cambiando el uso de suelo para que los grandes capitales se vean beneficiados. And so what we've seen is that they've turned all the land into business. And so they're putting it all in the hands of real estate developers, which is affecting the ecosystem, removing the use of land for people who want to work the land, and putting it in the hands of big business. De igual forma, los derechos humanos para la gran mayoría de los ciudadanos del departamento han sido negados. Obviamente entendemos los derechos humanos como un todo, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la comida digna, pero también el derecho a la movilización es un derecho que ha sido fuertemente castigado por parte de los dueños del poder político y económico en el departamento. And also, as far as the concept of human rights, when we're talking about human rights, we're talking about everything. We're talking about education, health, work, food, access to good food. We're talking about all of these human rights which have been removed and people punished by the policies of these big business owners. En el paro nacional que tuvo lugar en el año 2021, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los campesinos que salieron a manifestarse, entre otras porque no teníamos más opción sino salir a las calles para poder defender nuestro derecho a la vida, a la alimentación, a la vida digna, el respeto por la Constitución Política del 91. And then in 2021, when we all poured out on the streets because we had no other option, young people, women, people who work the land, no other option but to go out and protest against the changes about what was being proposed for the Constitution and the way the Constitution was being enforced. Fuimos fuertemente reprimidos por parte de las fuerzas de la policía, en ocasiones hostigados por el ejército y amenazados por grupos paramilitares. En el municipio de Madrid, vecino de Pacatativá, tuvimos 2 asesinatos por parte de la fuerza pública, Brian y Elvis. En Soacha tuvimos más de 12 víctimas, torturas a muchos de los estudiantes y de los jóvenes que fueron detenidos por parte de la policía injustamente. Muchos de ellos, en su gran mayoría, fueron torturados por la fuerza pública en las estaciones de policía y en los distintos centros de reclusión. And we suffered greatly at the hands of police, the army, paramilitaries, of threats, torture. There was great repression against the people who were demonstrating. We had deaths. We had Brian Eldy in one city. We had deaths. We had people tortured, and this was all done by the police. Este es un poco, digamos, el estado del arte de la situación política en Colombia desde hace muchas décadas, pero que se ha profundizado con el modelo de Álvaro Uribe Vélez, un gobierno de extrema derecha en Colombia, que ha negado los derechos, que ha invisibilizado la constitución política y que ha vulnerado los derechos humanos de la gran mayoría del pueblo colombiano. And this has been basically what you would call the state of the art of politics in Colombia, as far as it concerns human rights. And this is because of the government of Álvaro Uribe, a government that was of the extreme right, which has violated human rights, which has violated the Constitution of Colombia. Pero hoy el pueblo colombiano tiene una gran opción, una opción de encontrarse en un pacto histórico, en un encuentro de voluntades de sectores políticos, como decía Karmen, de partidos políticos, pero particularmente de ciudadanías libres. And today, Colombia has this huge option of joining in with the Pacto Histórico, this historic accord or pact, which is a fusion of all these interests, political,
of the common man and everything that Karmen mentioned to be able to change the course of this country. Esta oportunidad que tenemos hoy es de recuperar la democracia en Colombia, una democracia que se ha perdido porque los intereses particulares de algunos gobernantes, porque los intereses particulares de algunos empresarios ha estado por encima de la ciudadanía. El pacto histórico es una posibilidad de poder devolver los derechos humanos, los derechos fundamentales al pueblo colombiano. And this is a huge opportunity that we have in Colombia to regain our democracy, to regain it, to claim it, to take it back from the people from the people who have governed us, a history of bad governance. Pacto Histórico is the whole point of it is to return human rights to the people and to return rights in general to the people. Por lo mismo, yo y mis compañeros y compañeras hemos tomado la decisión de participar en la lista del Pacto Histórico al Congreso de la República en el departamento de Cundinamarca, un departamento fuertemente golpeado por la corrupción, por la violencia y por el clientelismo y por las maneras de manejar inequívocamente la democracia en nuestro departamento. So that's why I am joining the ticket for people of Pacto Histórico and to join the House of Representatives here in Cundinamarca to try and roll back all the things that have happened, to try and take it back from the violence and all of the negative things that have affected us in human rights and democracy. Entendiendo la constitución política como un todo, como el orden jerárquico que tiene que gobernar en Colombia, hemos decidido que un grupo de personas, la mayoría del pueblo colombiano representado por colombianos de a pie, por colombianos que tenemos que hacer las leyes y no los políticos tradicionales, la posibilidad de defender la política pública que Gustavo Petro como presidente va a imponer, va a defender desde el gobierno nacional. And so what we've seen is that we need to defend the political constitution. The constitution needs to be the overarching theme, that the hierarchy that governs everything. And instead of politics as usual and traditional politics, what we need is the involvement of people, everyday ordinary people, and a public policy, from a public policy standpoint, to be able to join together and take back Colombia. La propuesta de Gustavo Petro del Pacto Histórico es una propuesta de paz, una propuesta democrática que busca consolidar un modelo que acabe totalmente la guerra en Colombia, una guerra que hemos padecido desde el día siguiente de nuestra independencia de España, pero una propuesta que sin lugar a duda busca que el pueblo colombiano tenga derechos fundamentales que sean respetados en todo este proceso democrático de unidad con la clase trabajadora mundial. And so this what we're proposing and what we are betting for and working for is for the Colombian people to be able to take back their own political process, which has been a struggle for us ever since our independence from Spain. There has been this ongoing process of fighting for people who should have rights and do have rights, and the Colombian people are ready to take back their democracy. Yes, and Gustavo Petro is the one that is fighting for his policies of peace and returning the rights to the Colombian people, the human rights and basic rights, retake them. Colombia, ejemplo de democracia, porque queremos enseñar a administrar en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras de Colombia, pero también del mundo. Queremos tener un ejercicio legislativo y administrativo en beneficio de los trabajadores. And that's why this week we're starting with showing the exercise of retaking the administrative exercise to retake the rights of Colombian men and women who are workers. Voy a dejar hasta aquí la primera parte de mi saludo. Repito, la alegría y la emoción que siento de encontrarme con la clase trabajadora de otras partes del mundo. I'm going to leave it until here. My salutation to all of you, to working people from other parts of the world. Pues, muchísimas gracias, Yeisson. Pues fue muy chévere escuchar pues, sobre la campaña ahí en Cundinamarca. Thank you so much, Yeisson. It was very cool to learn about the campaign
there in Cundinamarca. So I think we had one question from the audience, and then two, like the moderators came up with some questions that might be good. Entonces tenemos una pregunta de los participantes, y también pues tenemos varias preguntas pues que hemos pensado como los moderadores del evento. Pero yo creo que una pregunta pues que todos aquí tenemos es cómo sería la relación con Colombia y Estados Unidos pues en un gobierno del pacto. O sea, si ustedes están esperando una reacción negativa por parte de los Estados Unidos, o si están tratando de trabajar con la administración actual, o cómo sería eso, porque, o sea, los Estados Unidos sí tiene un papel muy grande, pues, aquí en la política colombiana. So I just asked, what would the relationship be with the United States? I think that's a question that a lot of us have, given just the fact that we're a US-based organization, and the really big influence that the United States has here in Colombian politics. Entonces, no sé si Yeisson o Karmen, uno de ustedes pueden responder a esa pregunta. Nosotros en el Pacto Histórico y como demócratas que somos, defendemos la soberanía nacional de todas las naciones, en particular de la nuestra propia, ¿no?, que ha sido tan golpeada muchas veces por parte incluso los mismos Estados Unidos y las potencias extranjeras. Nosotros vamos a gobernar este país desde mayo de este año, vamos a ganar en primera vuelta con Gustavo Petro, y nuestras relaciones siempre van a ser de respeto con el gobierno de Norteamérica. Claramente la intención más grande que tenemos es de defender la democracia en Colombia. Bueno, Yeisson, nuevamente, perdón. Oh, that's okay. Gracias. We just wanted to say that as far as I think it's very important to recognize national sovereignty, which has been so beaten down recently and historically, including by the United States. And so what we're hoping is that with Gustavo Petro, we're going to have a new era and a new way of living out our democracy. Sí, yo quisiera solamente agregar el hecho de que se han venido firmando acuerdos y tratados que deben ser revisados. Uno de ellos, por supuesto, esos tratados de libre comercio que además no han hecho más que traer miseria a Colombia y que además han promovido la guerra. Pero en términos de migración, que es básicamente lo que a mí me compete, nuestra apuesta desde la curul, desde trabajar de la mano con Gustavo Petro en el Congreso, nuestra apuesta es tratar de, en primer lugar, evaluar en qué condiciones se encuentran los colombianos y las colombianas en el exterior. Sabemos que hay unas cárceles prácticamente en donde se encierra a la gente que está migrando a Estados Unidos y por supuesto se cometen muchas violaciones de derechos humanos y es preciso desarrollar estrategias y hacer todo lo posible desde la política internacional para que la migración no se criminalice en un país como Estados Unidos, que además marca esa tendencia para el resto del mundo. I think one of the main things has been the bad effects of the free trade agreement, which has brought nothing but poverty and insecurity to Colombia, war, all the things that have happened because of the war. But I think as far as immigration, which is something that I am very concerned about, I think that what we need to do is really evaluate conditions in other countries. And I'm thinking specifically of the United States and of jails full of people
from Colombia and other countries who have been incarcerated trying to get to the United States. There are lots of violations of human rights going on there, and the political strategies that have been employed have done nothing but hurt the people who are jailed. And the idea has been to criminalize immigration, which is something that we would like to change. Okay, so we have one more question. We have a question here from the audience. Given the history of violent repression in Colombia, do you think that the political elite who have always been in power, y voy a traducir eso a español, will allow Pacto Histórico to win? If they do you think that governing will be a challenge given the deep divisions in society? Entonces, dado la historia de represión violenta en Colombia, ¿ustedes piensan que los élites políticos dentro de Colombia van a dejar que un gobierno del Pacto Histórico, un gobierno de izquierda, gobierna? Y si dejan que un gobierno realmente pues gobierna, va a ser como, ¿ustedes piensan que va a ser difícil con los desafíos que vienen desde la división de la sociedad a través de, pues, del acuerdo de paz y pues otras líneas políticas dentro de la sociedad? Es claro que estamos en un gobierno, en un estado demasiado polarizado, pero la polarización cada vez es menor. Muestra de eso es que las encuestas muestran cada vez con un mayor número de aceptación la propuesta del Pacto Histórico a Senado, Cámara y el gobierno de Gustavo Petro. La división del país, la polarización del país cada vez es menor. Cada vez es más la oportunidad que podamos. La mayoría de colombianos queremos un cambio de la forma en que están sucediendo las cosas. I think that things are very polarized at this moment. I think there's been so much polarization. I think that Pacto Histórico is actually going to reverse that and help that. And we are going to be able to fill more seats. And working with Gustavo Petro, I think that we're going to be able to reverse the great polarization that has existed so far in Colombia. Ahora bien, nosotros entendemos los retos que tenemos. Vivimos en un país que ha estado sumergido en la violencia durante muchas décadas. El problema se ha agudizado porque no es solamente una discusión política, ideológica, sino es un problema de élites económicas y de mafias gobernadas por el narcotráfico que han liderado el gobierno de Colombia durante los últimos 30 años. And I would also say that we have so many challenges ahead of us because we're dealing with a country that's been submerged in violence for decades. And we're talking about political, ideological, but also economic violence. And basically it's been because of the drug traffickers who have been supported and covered by the government for many years. Esas élites narcotraficantes que han estado en el poder territorial en los departamentos, esas élites de corrupción que han estado en las élites políticas de la nación, pues tendrán que buscar un camino de acercamiento con este gobierno que vamos a tener cuando Gustavo Petro esté, para poder llegar a acuerdos de paz y tratados en los cuales podamos respetarnos en nuestras diferencias y respetar la vida. Esta propuesta de nosotros, del Pacto Histórico, repito, es una propuesta de vida y paz. And I think that these people who have traditionally had it their way, this elite, the drug trafficking elites that have had power, had land, and they've also had power within the government and actually occupying places and functions within the government. They are now going to have to find another way to approach the government of Gustavo Petro. They are going to have to find another way to be part of this movement, and they're going to have to find another and more legitimate way to move forward. Gran parte del problema en Colombia que nos ha podido solucionar es que las élites políticas se han negado al diálogo. El gobierno de nosotros, del Pacto Histórico, va a ser va a ser un gobierno donde el diálogo prime. Vamos a dialogar, vamos a encontrarnos con los diferentes y vamos a encontrar salidas de paz. Lejos están de pensar que en este gobierno vamos a descartar o marcatizar a aquellos que piensan distinto. Aquí todos y todas pueden ser escuchados, dialogar en medio de nuestras diferencias y construir un país entre todos y todas.
What we're trying to do is we're trying to be a party that is all about dialogue. We're not trying to exclude anybody. The political elites are going to be able to find a way to have a dialogue with us. We're trying to open up channels of communication. We're not trying to weaponize our communication. We're not trying to ignore different factions who traditionally have had power. We're trying to find a way to work together in dialogue and together to find a way toward peace. Sí, yo solamente quisiera agregar a lo que muy oportunamente menciona Yeisson, compañero y candidato también a la Cámara, es que todo el aporte de los movimientos sociales que estamos haciendo al pacto, porque yo también me considero parte de ese movimiento social, estamos entregando esas décadas de lucha, de defensa de nuestros derechos, esas décadas de salir a la calle a demandar un país más justo. Yes, I just want to add to what Yeisson said, who's also seeking a seat and who has been working close together, that we are, you know, all these decades of fight and struggle have finally come together to revitalize and bring the fight for a country, a united country. Y en ese sentido, la lucha contra el extractivismo, en ese sentido, la necesidad de defender la tierra, el suelo, los páramos, los ríos, es una apuesta de paz. And in that sense, the proposal is to regain and defend the land, the soil, the water, and our proposal is a proposal of peace. Y en ese sentido también quiero mencionar que el Pacto Histórico tiene una apuesta como para hacer un esfuerzo muy importante en aras de trascender, de superar el neoliberalismo en Colombia. And I want to add that one of the proposals of Pacto Histórico is to transcend and to overcome the neoliberalism in Colombia. Y en ese sentido, el Pacto Histórico también le apuesta a la implementación de los acuerdos de paz. Un país en paz en donde se garanticen derechos fundamentales, en donde se garantice el derecho a la juventud de una educación pública y gratuita, el derecho a la salud, y esto está contemplado también dentro de los acuerdos de paz, y por eso es importante que trabajemos en la implementación de los acuerdos de paz. Eso es lo que vamos a hacer cuando seamos gobierno. And so when Pacto Histórico regains the space that we are fighting for, we are going to make the efforts to based in peace. You know, we have to fight for it is a party that is going to fight for the basic rights, the rights for students to have education that is quality and free and public, and also where people have guarantee to the basic rights and to rights of to live in peace and to have a dignified life. Es además un proceso que seguramente no va a ser posible en un periodo de 4 años de gobierno. Sin embargo, lo que se pretende también es que en los primeros 4 años de gobierno del Pacto Histórico se sienten unas bases sólidas para que Colombia se dirija en la dirección del cambio, en la dirección de garantizar derechos a su pueblo y en la dirección de garantizar la justicia social.
And we are aware that it's probably not possible that all these changes will be implemented in the first 4 years of being in the government. However, the intention of Pacto Histórico is to set strong, solid bases onto which they can start and continue to build on obtaining guarantees to the rights of the people and basic rights and rights to live in a Colombia that is that has freedom and peace. Bueno, muchísimas gracias para nuestros panelistas. Pues no sé si hay más preguntas de los participantes. So I'm not sure if there's any more questions from participants. I think the panelists covered pretty well all of the different aspects here in Colombia, the different contradictions that are present here. I think maybe just one more question that's like on a lot of people's minds might be how would the government of the Pacto cooperate regionally with other countries to kind of implement the platform. So entonces, ¿cómo sería, sería la última pregunta, cómo sería un gobierno del pacto en relaciones a los otros países de Latinoamérica? Y cómo sería pues la implementación conjunta pues de algunas de las propuestas del pacto? Bueno, nuevamente, como mencionaba, en el trabajo que yo quiero hacer desde la Cámara de Representantes en un gobierno del pacto, teniendo en cuenta, por supuesto, que nuestra apuesta es trabajar con la migración colombiana, habrá que revisar especialmente tratados de libre comercio y en ese sentido también promover tratados que garanticen una migración segura y regular. Con los países del sur es importante tener en cuenta que se deben desarrollar acuerdos comerciales, unos acuerdos comerciales que den seguridad a la región. Es importante promover esa articulación, no solamente también comercial, sino también, por ejemplo, en términos de educación, en términos básicamente de eso, de fortalecer los acuerdos sur-sur, para fortalecer también la economía y, ¿por qué no?, para lograr la consolidación de una región con unas dimensiones en términos que le permita ser y llegar a ser una importante dimensión en términos económicos y en términos también de formación, en términos también de garantías de derechos. Y es importante también tener en cuenta que desde el gobierno del pacto, y creo que ya lo ha mencionado muy abiertamente el compañero y candidato Yeisson, las relaciones internacionales, por supuesto, deben llevarse bajo unos principios, deben llevarse a cabo y desarrollarse bajo los principios de una soberanía y del respeto por la soberanía de los países y sobre todo por la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, me parece que debemos mencionar que es altamente reprochable el hecho de que Colombia se haya entrometido en gobiernos como el gobierno de Venezuela o en gobiernos como incluso el de Bolivia
o incluso rompiendo las fronteras para llevar a cabo operaciones militares, como ha sucedido también muchas veces en Ecuador. Esto no se puede permitir en un gobierno del Pacto Histórico, y en el momento en el que estemos en el Congreso, por supuesto, vamos a velar por ese control político que garantice que podamos tener buenas relaciones con nuestros vecinos y con los países del sur. It is my intention and our intention with Pacto Histórico to regain that seat that we'll get in the Congress, and to especially for me, you know, it is important that we revise the agreements that have been done, including the free trade agreement and other agreements that have been prejudicial to Colombia, and also to make new agreements for free migration, you know, or where there is a migration that is allowed and good for Colombian people. And also from our perspective, we want to make sure that we strengthen the treaties with the South-South to make sure that that Colombia, well, first the economy, you know, to strengthen the economies for everybody, and maybe to position Colombia in a strategic place, you know, with its economy. And one thing that cannot be tolerated is that Colombia goes against the freedom of other countries, like having immersed themselves in situations with Bolivia or with Venezuela, or even Ecuador, you know, allowing for military operations to take place. This is something that will not be tolerated with the government of Pacto Histórico. It cannot be tolerated, because we will be a party that we will be a government that will fight for guaranteeing human rights and basic rights of every Colombian. Y para finalizar, solamente quiero mencionar que en ese sentido es importante que el cuerpo diplomático se encargue justamente de hacer diplomacia, y no el cuerpo diplomático debe estar de hecho libre de clientelismo político y de corrupción, porque muchas veces encontramos en embajadas y consulados que deberían estar haciendo este trabajo diplomático violadores de derechos humanos, corruptos y amigos de los gobiernos de turno. Por eso necesitamos una reforma también del cuerpo diplomático que trabaje en el sentido que necesita el país y que necesita la población también migrante, y que necesitan esas relaciones bilaterales con los países del sur. We also want to make sure that the diplomatic body does the work that they are supposed to be doing, which is doing diplomatic work. Unfortunately, it has happened that the diplomatic positions, many have been corrupted by the elites who have positioned people in those positions without allowing to do what they are supposed to do, which is making sure that that people, migrants who need their to use that the diplomatic
spaces can do that, you know. So that's something that Pacto Histórico is not going to allow, and will want to retake that diplomatic bodies for what they are supposed to be doing. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Yeisson, ¿tenías algo que agregar? Bien, solamente que el verbo rector del pacto histórico es el respeto a la diferencia. Como bien Carmen lo señala, nosotros no queremos volver a los tiempos en los cuales se nos obligó como pueblo colombiano a tener un enfrentamiento político con otro pueblo hermano como Venezuela, Bolivia, los países que tenían un proceso distinto. Nosotros respetamos en sus diferencias los distintos escenarios políticos y democráticos que se den, siempre llamando a la paz. El pacto histórico jamás va a tener una interlocución violenta con otro país. El gobierno de Gustavo Petro, defendido por nosotros desde la Cámara de Representantes, va a estar siempre proclive al diálogo y a la mejora de las relaciones internacionales. Estamos en un momento en el cual Latinoamérica tiene un resurgir nuevamente de los movimientos democráticos que han pasado por encima de gobiernos de extrema derecha y fascistas. Es el caso de Chile. Tenemos un presidente nuevo como Boric, tenemos un presidente campesino en Perú, tenemos un gobierno democrático en Guatemala. Nuestra relación con ellos siempre va a ser del máximo respeto y de relación entre las naciones para poder defender y propender para que los tratados de libre comercio o los tratados que tengamos internacionales de ahora en adelante no estén en beneficio de los grandes capitales extranjeros, sino de nuestros pueblos latinoamericanos. I just want to add that the main principle of Pacto Histórico is in working with Gustavo Petro the basis is going to be respect, and this is the way that we will be working with every country. You know, there's been historic context that there are right now, you know, some Chile has now gotten, you know, the extreme politicians have been gotten in power, but our focus and our principle is to be based on respect, so we can build good relations with every country that is our neighbor, and that is going to be the basis for the government with our Gustavo Petro at the head. Quería cerrar el evento, entonces pues primero queremos agradecer a nuestros como panelistas y también desearlos suerte con las elecciones, que ojalá que tenemos pues aliados ahí dentro del Congreso colombiano. Sería muy chévere. Pero antes pues que cerrar, quería preguntar si tienen algo que quieren decir antes que cerrar el evento. Gracias, Cruz. Sí, yo quisiera simplemente invitar a las personas colombianas, a las que incluso han nacido de padres colombianos y colombianas en otros lugares y que se consideran de segunda generación o tercera generación, a que votemos por el pacto histórico en todo el mundo. Es importante porque si no tenemos mayoría en el Congreso va a ser imposible llevar a cabo la apuesta tan maravillosa que tiene el pacto histórico de cambiar el país. Es importante que tengamos mayoría en el Congreso y para eso necesitamos votar en las elecciones a nivel internacional del 7 al 13 de marzo en los consulados o embajadas de Colombia, y es muy fácil. Hay que pedir un tarjetón, que es el tarjetón de la circunscripción internacional, y deben votar pacto histórico. Mi número es el 401. Deben pedir el tarjetón del Senado y es muy fácil también porque solamente está el logo del pacto histórico de una lista cerrada. Solo tienen que
hacer una X en la lista cerrada y deben pedir también el tarjetón para la consulta presidencial. Y aquí estamos, por supuesto, apoyando a Gustavo Petro como el futuro presidente de Colombia. Gracias. Muchas gracias por la invitación y seguimos, por supuesto, en comunicación y esperamos que pronto podamos cantar victoria. Gracias. I wanted to close the presentation and thank our panelists. And I wanted to ask if there was anything else that wanted to be added by any of our panelists. And Karmen said that I just want to thank everybody for being here. And I want to invite everybody to make sure that everybody votes internationally. We invite you to vote. Is super important. Your vote is necessary so we can be majority in the Congress, and that can be done from March 7 to the March 13. And it is very simple. You just have to go to the embassies or to the consulate of Colombia, get a ballot, and I am for the Senate, and then make sure that there's a logo there that you should vote. My number is 401, and you should get the ballot that is for Senate, and also for president. Make sure that Gustavo Petro is we would like to have as president and who would take us there. Make sure you vote so we can be chanting victory together. Bueno, yo quiero también agradecer el espacio, igual que Karmen, invitarlos a que todos aquellos que puedan votar lo hagan por el Pacto Histórico, a que inviten a sus amigos colombianos a que voten por el Pacto Histórico. También invitarlos a que en mayo puedan tener una delegación que acompañe las elecciones a la presidencia en Colombia, que sirva de veedora para garantizar que no nos roben las elecciones nuevamente. Tenemos la certeza que hace 4 años en las elecciones de Petro contra Duque, el actual presidente, nos robaron las elecciones, sumado a eso la compra de votos por parte de grupos narcotraficantes en el norte del país. Por eso, en este caso, es muy importante para nosotros tener veedurías internacionales que garanticen la transparencia del proceso electoral en Colombia. Me despido con un gran abrazo laboral, trabajador, obrero, solidario, como siempre, como tiene que ser la clase trabajadora mundial. Espero verlos muy pronto y seguimos en la lucha en Colombia y en todo el mundo por los derechos de nuestra clase trabajadora. I also want to thank the space that was open to us tonight and your presence here. And I also want to invite you to make sure that you vote for Pacto Histórico. And also if you can bring a delegation to Colombia to ensure that the elections are fair and done right. We are sure that 4 years ago the elections were stolen when Gustavo Petro was a contender because there were, the narco trafficking groups were able to buy votes, and we need to ensure that this doesn't happen again. So please make sure that you vote and that you have an international presence to ensure that the elections are done right. Bueno, muchísimas gracias. Karmen, ¿tienes más? No, disculpa, no tengo más comentarios, solamente muchas gracias. Okay, muchas gracias. So yeah, thank you. So I just wanted to we're gonna like 3 more minutes left to kind of just go over the groups that sponsored the event. So the group that I'm a part of is the DSA, the Democratic Socialists of America International Committee. So if you'd like to find out more about us, you can follow us on Twitter, Instagram,
all of those social media outlets. Yeah, you can find us there. And then we also had another group that was sponsoring, well, two other groups. One was local SEIU Local 26, and that was that's one of the sponsoring groups. And then we also had the Red Condor Collective. So I'm gonna give the space for just a few minutes for Eric from the Red Condor Collective to kind of introduce himself. He's been waiting here the whole time, and introduce the work that they do, because they're a Colombian diaspora collective. Muchísimas gracias. Pues ya estoy presentando los otros grupos que están aquí, pues que auspiciaron el evento. Mi grupo, los Socialistas Democráticos de los Estados Unidos, pues el Comité Internacional, y también el Local 26 del SEIU, el sindicato, y Red Condor Collective, que el compañero Eric va a hablar pues por parte de ellos, para hablar un poquito más sobre su trabajo con la diáspora colombiana y apoyando a organizaciones sociales en Colombia. Thank you very much, and thank you for inviting us to co-sponsor, and thank you to all of the panelists participating today. I really appreciate your work. Just to introduce Red Condor Collective, we are a Colombian diaspora solidarity initiative, meaning that we are an organization, a collective of members of the Colombian diaspora who are leftists, who want to organize to provide material support for activists and organizers in Colombia, right? We want to be connected to our people back home, and we want to be able to support them through material ways, using our relative privilege that we have living in the global north. We've been active for over 2 years now, and we were particularly active supporting lots of organizations during the Paro Nacional, but the work continues to this day, and we are in particular focusing on supporting the democratic process during these upcoming elections in Colombia. So what that means is that we have an active fundraiser on GoFundMe right now that we are using to raise money to provide transportation for Colombianos y Colombianas in marginalized communities that often have a hard time being able to participate in the voting process, who we know are intentionally left out of this voting process, whose rights have been denied for so long, right? So we're doing this in a way that is completely in compliance with Colombian law, which is completely legal, which means the money is not going directly to the political parties. However, we are funding, instead of the political parties, we're funding community organizations which are helping provide this transportation. As of right now, our fundraiser is at 3,000 pounds, British pounds, which is just over $3,000 US. So we invite anyone who's interested in supporting, check out our GoFundMe, check us out online if you want to support. And just for the sake of transparency, I'd like to shout out the organizations that we're working with on this campaign. That includes the organization Buenaventura Resiste in Buenaventura, Movimiento Ríos Vivos, which is mostly in Antioquia, and the NASA community in Yumbo, the Comunidad NASA Yumbo La Cumbre, Chacha Hucaiza, which is an indigenous community in the NASA reservation or resguardo. So we are focusing in this campaign on helping provide transportation to these communities which have been historically marginalized and kept out of the decision-making process. So by helping provide transportation, we're helping activate these communities in this election season. And of course, we would like to continue
supporting their political agency in the long term. So this is our current main campaign that we are running to support the democratic process during the elections that are coming up. If people would like to make a donation that can be sent out to mobilize communities for this upcoming March 13th election, those donations need to be sent before the end of the weekend. Anything after that will be sent for the second round of elections occurring later on for the presidential elections. Please feel free to reach out to us if you have any questions over Instagram or Twitter. And please feel free to, we always encourage people to look up the community organizations in Colombia, look up the candidates, become more informed, but most importantly, be active in supporting in however way you can. So I would also like to share really quickly, we also have a campaign that will be continuing past the election season called Cameras for Colombia, which is about providing audiovisual equipment to independent journalists and communicators in Colombia. We know that Colombia is one of the most dangerous countries in the world to be an independent journalist or popular communicator. So we want to help ensure the safety and the ability of these communicators to continue their important work in the long term. So like I said, you can check us out on social media. You can check out our current GoFundMe for the elections. Feel free to reach out. Thank you very much for inviting us to co-sponsor. Thank you to our comrades from the Pacto Histórico for participating in this conversation with the diaspora in this evening. I really appreciate you giving us some time, and we look forward to continuing to connect with Colombians in the diaspora and anyone who wants to support our people in this historic moment and to be a part of this transformation in however way we can. Thank you very much. I would like to, end my time here so I don't just continue ranting about our organization. Okay, yeah, thank you so much, Eric. It was great to hear about that. Y pues ya que estamos un poco apretados por tiempo, pues no creo que vamos a traducir esa última parte. Pero yeah, thank you so much to everyone for coming out. And a special thank you to our translators, or our interpreters. We had like a lot of problems there, and I apologize for that, but we definitely got things together and got things going. So real shout out to the amazing interpreters that we had. Muchas gracias a los que interpretaron y las que interpretaron y ya, muchísimas gracias por todo. Fue un placer, gracias. Gracias. So yeah, everyone have a good night. It's Friday, so yeah. Thank you very much. All right, thank you. Good luck. Bye. Thank you. Bye bye.